¡Hi, Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. Pues saliendo un poquito de la tónica de tutoriales, que es lo habitual a hacer en este canal, tutoriales o test de emulación, en el vídeo de hoy vamos a continuar con una serie que comenzamos hace algunas semanas y es consolas que se estrellaron. Avisaros de que me podéis seguir por las redes sociales, os dejo por aquí los enlaces, y que también pues tenemos el canal de Twitch que poco a poco va tomando forma, en el que hacemos directos 2 o 3 veces por semana. Os dejo por aquí abajo también el enlace y abajo en la descripción. Pues una vez hecho este paréntesis, vamos a ver en el vídeo de hoy una consola que intentó hacerse un hueco en la quinta generación de consolas, dándose codazos con consolas como Saturn o PlayStation. Hablamos nada más y nada menos que de PC FX. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Eran los dulces años 90 y la cuarta generación de consolas. Los 16 bits habían madurado y las compañías Sega con su Mega Drive, Nintendo con su Super Nintendo y NEC con su PC Engine copaban el mercado de los videojuegos. Sin embargo, empezaba a escucharse que los 32 bits, y con ellos la quinta generación de consolas, pronto vería la luz. Todas las compañías por aquel entonces querían estar bien posicionadas. Panasonic sacaba su 3DO. Atari intentaba también hacerse hueco con su Jaguar, consola que por cierto fue otro fracaso. Quizás debería hacer un vídeo sobre ella. Bueno, a lo que vamos. Sega tendría su Saturn y Sony su PlayStation. En el caso de NEC, la compañía que nos ocupa en este vídeo, tras el éxito de ventas que supuso PC Engine, especialmente en el mercado japonés, tenían especial interés en ser una de las compañías punteras en esta nueva generación. NEC, por aquel entonces, había forjado una relación muy estrecha con Hudson, gracias a los éxitos que la consola de 16 bits de NEC, la PC Engine, había cosechado. Para ello, desarrollaron en 1992 un prototipo llamado Iron Man, Tetsujin en japonés, una consola de 32 bits con reproducción de vídeo a pantalla completa, 2 MB de RAM y unidad de CD-ROM. NEC diseñó la consola mientras que Hudson proporcionó los chipsets y coprocesadores. Este Iron Man debería haber salido en 1992, cuando aún PC Engine estaba en su apogeo, pero la falta de catálogo y que la PC Engine aún tuviera éxito en el mercado hizo que se retrasase su salida. Desgraciadamente, estos retrasos en la fecha de salida contrastaron de repente con que tanto Panasonic con su 3DO como Atari con su Jaguar dieran un paso adelante con sus modelos de nueva generación. Y no solo eso, sino que además lo hicieron con una tecnología superior a todas luces a este prototipo Iron Man. NEC y Hudson intentaron ponerse las pilas buscando una mejora respecto a su proyecto Iron Man, que pudiera hacer frente no solo a estas dos consolas que acabo de mencionar, sino también a la Saturn de Sega y a la PlayStation de Sony. Pero tanto NEC como Hudson sabían de las importantes taras que tenía Iron Man, y los apretadísimos plazos con los que trabajaban hicieron que no fueran capaces de desarrollar un concepto de consola totalmente nuevo. Y al final tuvieron que optar por una solución rápida, que a la postre lapidaría el proyecto antes de su nacimiento, y fue reciclar el proyecto Iron Man dándole una nueva carcasa tipo torre de PC con soportación vertical. Todo lo contrario que sus competidoras y que fue tema de burlas entre el sector de los videojuegos, y con ranuras que permitirían mejoras de capacidad o rendimiento futuras. Aparte de esto, hubo muy pocos cambios respecto al proyecto Iron Man. El más destacado fue la reducción de coprocesadores de 5 a 1, lo que empeoraba aún más las cosas. Este proyecto fue renombrado como PC FX, el PC como guiño a la marca PC Engine. Otro enorme error de NEC
fue el no querer implementar un procesador gráfico para polígonos, ya que creían que no tendrían suficiente potencia y que daría aspecto excesivamente poligonal a los personajes en los juegos. Otra losa para PCFX respecto a sus directos competidores. La PCFX usaba en exclusiva los CD-ROM como medio de almacenamiento, cambiando respecto a las tarjetas HU-Card de la PC Engine. En cuanto a su característica estrella, era la capacidad de descomprimir 30 imágenes JPEG por segundo, lo que en la práctica equivale a tener Full Motion JPEG. Esto le daba a la PCFX la mejor reproducción de vídeo Full Motion de toda la quinta generación de consolas. Esto puede parecer una chorrada, pero vídeos de animación en tiempo real en una consola en aquella época era toda una pasada. Y finalmente la PCFX salió a la luz en una exposición. Lo hizo en junio de 1994 en el Tokyo Toy Show. Se presentó junto a un buen puñado de consolas de la competencia: la PlayStation de Sony, la Saturn de Sega, la Neo Geo CD y la Playdia de Bandai. Hudson mostró su mejor baza con una muestra de FX Fighter, un juego de combates en full motion video creado en respuesta al mítico Virtua Fighter de Sega, con el fin de mostrar las capacidades de la consola. Las buenas críticas que tuvo esta muestra hicieron que se acelerase su salida al mercado. El día elegido finalmente fue el 23 de diciembre de 1994, 3 años después de la fecha en la que debía haber salido el proyecto Iron Man. Este reciclaje del proyecto Iron Man supuso una carencia de base de la consola, independientemente de si a posteriori tenía o no el apoyo de las desarrolladoras para sacar juegos, ya que, como sabéis, es muy importante tener un buen catálogo independientemente de la potencia del hardware. En teoría, la idea de NEC era atraer a un público 5 años mayor al que pretendía atraer con su PC Engine, a la vez que fidelizaba a actuales usuarios de PC Engine. Sin embargo, el proyecto tenía grandes taras de inicio que condenarían al proyecto a su fracaso. Las críticas y la decepción de los usuarios no se hicieron esperar. Comparar a la vez consolas como Saturn, 3DO o PlayStation con esta PCFX resultaba un shock a todas luces. El salto de potencia era bastante tangible y la decisión de NEC de no apostar por la integración de un procesador poligonal en su nueva consola lastró a la PCFX. Debido a este motivo, las desarrolladoras no mostraron apenas interés en sacar títulos para esta nueva consola. Bueno, la PCFX estaba en una situación muy complicada. ¿Qué opciones tenía para sobrevivir? Algo bueno que tenía la PCFX era su capacidad de reproducir full motion video con bastante calidad. Y si algo es característico de la sociedad nipona es su predilección por, ya sabéis, cierto tipo de juegos. NEC abrió la caja de Pandora y permitió a las desarrolladoras que publicasen juegos tipo hentai o tipo simuladores de citas, juegos muy concretos para el público japonés y que explotaban esta función puntera de la PCFX. En muy poco tiempo, el catálogo de PCFX se pobló de títulos de estos géneros, y fue gracias a los mismos por los que subsistió durante su tiempo de vida. Otras de las características que tenía la PCFX era su compatibilidad con Kodak CD, por la que podíamos ver fotos en nuestra consola. Que sí, que ahora puede parecer una tontería, pero pensemos hace 20 años. Y por otro lado, para el público japonés, también tenía el aliciente de poder usarlo como karaoke. Finalmente, sin cumplir tan siquiera 4 años después de su salida, la PCFX dejó de fabricarse, con unas ventas totales de 400.000 unidades en exclusiva en el mercado japonés, aunque recuerdo que podían conseguirse unidades de importación por aquel entonces a precios prohibitivos, y con un catálogo de 62 juegos, siendo el último título lanzado First Kiss History,
en abril de 1998, juego del género de citas que se hizo tan popular para esta consola. Espero que este vídeo os haya gustado o resultado interesante. Si ha sido así, dejad vuestro like y compartid. No os imagináis de verdad cómo ese sencillo gesto ayuda a que el canal crezca. Dejad vuestra opinión o duda en la zona de comentarios aquí abajo y si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retro Lovers!